Sí, ingeniero. Ok, ahí continuamos entonces. Si ustedes se fijan en nuestro circuito, la entrada de información está puesto a una de las entradas del circuito combinacional. ¿No ve? Y aquí dice entrada de datos. Esta es mi entrada de datos. Ya me está diciendo seguramente con mi selector de entradas, este es mi selector de entradas. Con una posición de mi selector de entradas, la información que tengo en esta entrada serial, con un 1 puesto aquí, lo voy a tener en esta salida de este operador NAND. Como este es un operador OR, ese 1 lo voy a tener a la salida del operador OR. Entonces me dice, ya he pasado con mi entrada de información mi primer multiplexador. ¿Ve? Ya tengo en la salida. En esa salida, la entrada de información se está introduciendo a J sub A y a través de este inversor a K sub A. Entonces ya me está diciendo, estas dos entradas se están garantizando la complementariedad. Entonces, si este es un 0, el K va a ser un 1. Entonces me dice, con una señal de reloj, esa información va a ser almacenado a la salida principal Q sub A. Entonces, en esa posición del multiplexador yo voy a utilizar para aplicar mi entrada serial. ¿No ve? Este flip-flop, perdón, este otro registro multiplexador está comandado de la misma manera. Se me dice ahora, esa salida principal con otro pulso de reloj, ¿no ve? Lo voy a transferir a Q sub B. Esa salida principal con otro pulso de reloj lo voy a transferir a Q sub C. Y finalmente, en 4 pulsos de reloj voy a tener escrito mis informaciones en las salidas principales Q sub A, Q sub B, Q sub C, Q sub D. Entonces, en ese momento, si me fijo, mi registro puede ser entrada serial, salida paralela. Ya tengo un registro de los que habíamos mostrado anteriormente. O podemos nosotros continuar con el desplazamiento y puedo tener mi registro entrada serial, salida serial. Entonces, ¿qué me va a significar? Voy a requerir otros 4 pulsos de reloj para poder leer toda la información almacenada en mi registro. Entonces, ya tengo mi registro entrada serial, salida serial. Pero también, si me voy fijando ahora, una vez que tengo escrita la información con 4 señales de reloj, si me voy fijando estos lazos de realimentación, y para eso estamos utilizando otra vez nuestro multiplexadorcito, fíjense que la salida principal del flip-flop D está como entrada, como una de las entradas a mi multiplexador. Esto es la primera guía que tengo, esa salida. Lo dejo ahí momentáneamente. Por ahora no está habilitado, estaba habilitado esta entrada. Por ahora esta no está habilitada. Lo dejamos momentáneamente ahí, pero le seguimos este mecanismo. Comparamos, miramos esta. Esta salida, si se fijan, está viniendo a esta otra entrada. Seguramente en alguna posición esta entrada va a venir acá, lo va a acostar a esta. Me fijo este. Esa salida está puesto aquí. Fíjense que ese sistema de realimentación que estamos introduciendo para diferentes señales o pulsos de reloj me va a hacer girar mi información. Ahora, de la derecha hacia la izquierda. ¿No ve? Anteriormente estábamos haciendo girar nuestra información de izquierda hacia la derecha, que era la escritura. Entonces ahora lo estoy haciendo girar en el otro sentido, pero solo por un interconexionado de los multiplexadores correspondientes. Entonces, ¿qué quiere decir? Como estos multiplexadores están manejados solo por esta señal, ¿no ve? Derecha e izquierda. Entonces me dice, en otra posición binaria de esta señal, ¿no ve? Me va a habilitar
esta entrada de información aquí. Y esa era esta salida. Entonces, esta salida se va a transportar a esta salida. Esta salida se va a transportar a esta salida. Está clarísimo, ¿no ve? Esa salida a esta salida. Entonces me está haciendo girar en el otro sentido la información. Entonces, nada más sencillo que eso. Lo único que hemos pensado es en este multiplexador. Y hemos transformado nuestro registro de desplazamiento, que era en un solo sentido, ahora en un registro de desplazamiento bidireccional, y podemos tener las alternativas de entrada serial, ¿no ve? Salida paralela, entrada serial, salida serial, entrada serial, hacer rotar la información de derecha hacia izquierda. En el primer caso hacíamos rotar la información de izquierda hacia derecha. Se dice registro de desplazamiento bidireccional. Nada más sencillo que aquello. Ni siquiera tengo que emplear un diagrama de Carnot para establecer el circuito de control. Ya lo tenemos hecho. Ya están hechos como módulos incluso. ¿No ve? Nada más sencillo que eso. O sea, el estructurar un registro que cumpla un determinado procesamiento de la información, nada complicado, solo imaginativo. Y hemos sido insistentes con ese tema, que el límite de la aplicación de los sistemas digitales lo tienes tú, lo tiene tu imaginación. Si no eres muy imaginativo, ahí tienes tu frontera. Por lo tanto, prepárate para que esa frontera se desplace cada vez más allá. ¿No? O sea, tu creación va a depender de tu imaginación. Nada más sencillo que este registro. Entrada serial, salida serial, entrada serial, salida paralela. Y encima hemos girado. Ahora tengo un registro de desplazamiento universal. Puede ser de derecha, izquierda, etc. No solo por la naturaleza de cómo voy a escribir la información. ¿No ve? Entonces, claro, para ya tener un registro universal, ¿qué estamos utilizando? Un multiplexador de 4 entradas de información, 2 variables de selección. Aquí tengo, estas son mis variables de selección, S1 y S2. Entonces, lo único que se va a volver complejo es en la manera como voy a interconectar el multiplexador para transformar un registro y pueda procesar información. Este ya te hace girar en todos los sentidos y puedes tener registros de entrada paralela o entrada serial. Y solo tienes que manejar los multiplexadores. Intenta. Échales la mirada. Fíjate, por ejemplo, tengo la señal de reloj que está interconectado a los 4 flip-flops. ¿No ve? Claro, este registro, este circuito, es uno de los circuitos integrados que habíamos mencionado. Ahí está mi señal de reloj, ¿sí? Y esta es esa entrada de la señal de reloj. Tengo la inicialización asíncrona, entonces tengo el borrado asíncrono. ¿No ve? Entonces, eso me va a garantizar poner un 0 acá, un 0 acá, un 0 acá, un 0 y no necesito ninguna señal de reloj. Entonces, ahora, aquí tengo, por ejemplo, 4 informaciones a ser escritas, A, B, C y D. Ok. Entonces, ¿eso qué me está queriendo decir? Posiblemente yo tenga un registro de entrada paralela y puedo tener salida paralela o salida serial. Entonces, si nos fijamos, cada una de estas entradas A, B, C y D están yendo a uno de los multiplexadores, a una de las entradas de los multiplexadores. Entonces ya me está diciendo, con una combinación binaria de S1 y S2, me va a habilitar las entradas A, B, C y D,
Y esas entradas A, B, C y D, si sigues el camino, te está introduciendo información en las entradas síncronas. Entonces te está diciendo que vas a requerir un pulso de reloj para escribir esas entradas a las salidas principales de cada uno de los flip-flops. Entonces ya tengo mi estructura entrada paralela, salida paralela. Después nos vamos a preocupar de la rotación. Un caso. Otro caso. Si yo solo utilizo esta entrada, ¿no ve? El de mayor peso posicional, seguramente debe haber una condición del selector de entradas para que no estén habilitadas estas otras entradas y solo tenga esta habilitada la entrada A para luego ir desplazando esa información hacia la salida principal del flip-flop D. Y eso lo vamos a hacer con 4 pulsos de reloj. Entonces ahí tú vas a tener la entrada serial y posiblemente salida serial o salida paralela. Tengo 4 posibles combinaciones aquí en las entradas de información del selector de entradas. Entonces yo puedo tener mis desplazamientos a izquierda o mis desplazamientos a derecha en las otras 2 combinaciones. 2 combinaciones te he relatado. ¿Cuál? La de entrada en paralelo y la entrada en serie. 2. Me quedan otras 2 combinaciones para S1 y S2 que podría ser el rotar la información a izquierda o el rotar la información a derecha. Entonces, con un registro tú estás haciendo un procesamiento de la información y lo único que le has agregado sin necesidad de diseñarlo, porque ya lo tienes hecho, ya lo tienes entendido, un multiplexador. Nada más sencillo que eso. Con razón, con los módulos de lógica combinacional y los módulos de lógica secuencial, se nos ha abierto todo el panorama de aplicación que se tiene en los sistemas digitales. Ahora, estos módulos, claro, no los hemos visto hasta ahora en detalle los hemos visto ahora, ¿no ve? Pero no lo hemos visto en detalle, por ejemplo, en los PLDs o en el circuito en la GAL. Lo he mencionado. No lo hemos visto en su detalle, si bien lo he mencionado también en la FPGA o en los CPLDs. Hay un capítulo que solo vamos a mirar. Eran sistemas que ya lo habíamos estudiado con los módulos de lógica combinacional y solo me estaba faltando estos módulos. E incluso ya hemos manejado el FPGA, porque ustedes ya han ido programando, hemos hecho laboratorios con ellos. Entonces me dice, el circuito integrado, el más complejo, en realidad casi no se necesita conocer en detalle, pero sí se necesita conocer la programación, que sin ello no sería posible manejar. Entonces, para no decir, mira, estoy manejando sin conocer un componente, ahora ya todas las etapas del FPGA los tienes conocidos. Los vamos a mostrar cualquier momentito. Ok. Nada más sencillo que eso. Ya tengo mis registros de desplazamiento universal. Ahora, ¿quieres aumentarle capacidad de procesamiento? Lo único que tienes que hacer es incrementar la cantidad de tus multiplexadores. Con eso vas a tener una variedad de conexionado de los registros. Ok, ahora. Estos registros también se pueden utilizar como contadores. Claro, ahí no tengo una estructura muy variada, pero es fácil darnos cuenta que eso es posible. Por ejemplo, si utilizamos el código Johnson, nosotros vamos a generar el contador Johnson con solo una de las capacidades de los registros, el de realimentar las salidas hacia las entradas. Fíjense aquí, la salida secundaria de uno de los flip-flops lo estamos utilizando como entrada
al flip-flop de menor peso posicional. Y entonces, este para nosotros es un contador Johnson, del tipo síncrono. Nada más sencillo que eso. Si yo este contador me puede generar el código Johnson. O si no, pues puedo diseñar un circuito que me genere esta secuencia. Tengo dos maneras de hacerlo. Generalmente a estos contadores, hechos en base a registros, se llaman contadores en anillo, porque son de lazo cerrado. O sea, hay realimentación. Hay una línea de una de las salidas hacia la central. De lo más sencillo que hay. Nuestros contadores no eran tan... Claro, el asíncrono sí era así de sencillo, pero el síncrono no, era complicado. Ok. Y ahí está su diagrama temporal de este contador. Contador en anillo. Otra vez, como circuito integral, también existen esos contadores. Este es un circuito integral. Y ese circuito integral tiene estas dos posibilidades, el preajuste y el clear. Es decir, ¿qué te está queriendo decir? Que puedes empezar en cero, por una parte, y por otra puedes empezar en un valor en particular. Y a partir de allí te va a hacer la cuenta en anillo. Y siempre va a haber este lazo de realimentación, ya sea de la salida principal o de la salida secundaria, hacia la entrada de uno de los flip-flops que conforman el contador. Ok. Sencillísimo. Ok. Con eso hemos terminado nuestros registros. Los registros son demasiado sencillos, solo son asociaciones de flip-flops que para su implementación solo se necesita conocer o dominar los flip-flops individualmente. Nada más complicado que aquello. Nuestro último tema en los módulos de lógica secuencial son las memorias. Ahora, si bien las memorias como tal son circuitos bastante complejos, pero hoy en día ya no se diseñan las memorias, porque la aparición de memorias de muchísima capacidad se nos ha hecho prohibitivos para el diseño. Es preferible comprar el circuito integral. Pero sí es importantísimo entender cómo funcionan estas memorias, porque los vamos a utilizar muchísimo. Entonces nosotros vamos a tratar este tema primero de cómo es que se ha concebido a la memoria. Eso es lo primero. Está hecho en base a celdas, está hecho en base a flip-flops, obviamente. Segundo, lo vas a concebir como asociación de flip-flops o como asociación de registros. Tercero, ¿qué operaciones hace una memoria? O sea, va a haber memorias de lectura, de escritura. Y luego, ¿cuál va a ser la lógica para realizar una u otra tarea? Eso es lo que vamos a ir entendiendo y eso es lo que vamos a ir desarrollando. Y entre medio de eso vamos a ir viendo cómo se había estructurado las celdas elementales de una memoria. Ok, entonces sugerimos